Hoy el viajero cuántico se acerca a la guerra. Bueno, a la guerra, pero en el pasado, la Segunda Guerra Mundial, porque vamos a hablar de esto, de la Segunda Guerra Mundial, pero desde un punto de vista distinto, especial, tal vez olvidado, porque es el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entrevistar a Antonio Gámez. Él, junto a Miguel Félix, han escrito un libro sobre mujeres en la Segunda Guerra Mundial y de esto vamos a hablar, de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y para hablar de mujeres en la Segunda Guerra Mundial es indispensable que el viajero cuántico esté acompañado de una mujer, ¿no? Y que opine también. Bueno, antes de centrarnos en el tema con nuestros invitados, yo querría hacer un apunte porque tenemos dos guerras, desgraciadamente, ahora, donde están muriendo muchas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y oigo muchos periodistas decir, bueno, en una guerra la primera víctima es la verdad. Sí, a nivel periodístico puede quedar muy bien esa frase, muy acertada. Pero, pero yo creo que en todas las guerras, aparte de la verdad, porque todos los bandos tienen verdades y mentiras, en todos los bandos hay buenos y malos, y en todos los bandos, desgraciadamente, hay inocentes. Pues yo diría que las primeras víctimas, aparte de la verdad, son los inocentes. Y entre estos inocentes están los niños y también las mujeres. Las mujeres son violadas, las mujeres son convertidas en esclavas, a las mujeres se las mata, se las mutila y se las tortura. En guerras que normalmente no inician las mujeres, porque las mujeres siguen sin mandar demasiado, sino que quien las inician son los hombres. Te diría, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo haría un retroceso a la Primera Guerra Mundial, que es curioso y también injusto que a las mujeres se las movilice de alguna forma, se las movilizase de alguna forma, no al frente, pero sí a la retaguardia, en un conflicto que por supuesto no iniciaron ellas y que largamente venían pidiendo que se reconociesen sus derechos, largamente venían exponiendo sus ansias de libertad y sin embargo fueron cercenados todos esos derechos y esas ansias de libertad. Sin embargo, en la guerra son imprescindibles, se hacen imprescindibles. Se les echa una mano, vamos a echarle una mano a las mujeres porque son necesarias. ¿Dónde fueron necesarias? Pues mientras los hombres estaban en el frente, en las trincheras, la guerra de trincheras que se llamó la Primera Guerra Mundial, Eso es la primera, la exacto. primera, sí, sí. Pues mientras ellos estaban en el frente, ¿qué hacían las mujeres? Pues trabajar en las fábricas textiles para confeccionar uniformes para los soldados, en las fábricas de armamento para suministrar a los bandos y también en la agricultura, porque también movilizaron a agricultores. Entonces las mujeres pues quedaron trabajando las tierras. Y cuando se termina el conflicto bélico, las mujeres tienen que volver al hogar. Es decir, que esa aparente libertad fue nada más que un espejismo, porque ya no pudieron trabajar en las fábricas, ya no pudieron seguir ganándose su dinero, sino que volvieron al hogar, a la tierra, a lo menos a lo que menos importancia se le daba, porque los hombres tenían que ocupar esos puestos de trabajo. Aún hoy, no hace mucho, eh, he oído alguna frase de algún señor, por llamarle de alguna forma, y de señoras también, ¿eh? En los momentos en que de crisis económica, les he oído decir: como hay muchas mujeres, trabajando, pues claro, luego los padres de familia no tienen trabajo.
¿Verdad? Qué frase más bonita. Bueno, pues, eso pasó al terminar la Primera Guerra Mundial, que las mujeres, tuvieron que volver a la intendencia doméstica, por decirlo de alguna forma. Y hay una cosa que yo quiero apuntar, que no se suele hablar de ello, y es que la Primera Guerra, como las mujeres, fueron a las fábricas y a desempeñar oficios que hasta entonces no habían desempeñado, tiene mucha importancia la ropa. Porque hasta entonces las mujeres llevaban unas ropas imposibles, llevaban miriñaques, llevaban polisones, llevaban unos sombreros ridículos que las hacían ir así de lado, que casi no se podían mover, que necesitaban la ayuda de otras personas para vestirse, para desnudarse, para ir a hacer sus necesidades. Y hubo un modisto que ya venía luchando para que las mujeres se quitasen el corsé, que era otra de las prendas que valga la redundancia, que las encorsetaba, y fue Poré. Poré venía luchando para cambiar el estilo, para cambiar el estilismo de las mujeres, que tanto se dice ahora el estilismo, para que usaran unas ropas, más acordes con la vida, para que se pudieran mover, para que tomasen las riendas de su vida. Y la Primera Guerra Mundial, pues, al final les obligó a quitarse esos vestidos ese corsé, que les impedía, moverse con facilidad, con normalidad. Ese corsé también, no solo que era una prenda de vestir, sino el corsé social. Empezaron a ver una serie aunque la libertad, como decía antes, fue un espejismo, pero aprendieron muchas cosas y empezaron a quitarse, como decía, el corsé social. Em, no siguieron usando a veces faldas largas, tendría que venir luego Coco Chanel a cortar esas faldas, a imponer una nueva línea de vestir y hacer que las mujeres, tomasen, de nuevo las riendas de su vida y no las dejasen ya. Ujú. Así que dime. En este libro, una de las cosas que ocurren es que hay una frase también de nuestros dos entrevistados que dicen, cuando ellas dieron el paso al frente en ese doble juego de palabra, no solo de el frente, sino el frente por la guerra, sino al frente porque se incorporan con distintos roles ya nuevos directamente, se Mm. implican directamente en la nueva sociedad que vino después. Ujú. Seguirían luchando por sus derechos, seguirían manteniendo esa larga lucha y quedaría mucho por hacer, por supuesto, y aún hoy queda. Pero bueno, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ya estaban más preparadas y de hecho ya desempeñaron otros roles distintos, siguieron siendo víctimas, por supuesto, pero ya no fue lo mismo. Quizá habían conseguido una serie de cosas y ya no habría marcha atrás. Esto nos lo dirá el invitado. Y quiero decir otra cosa, que la Guerra Civil Española, que fue un ensayo desgraciado, de ensayo para muchas cosas, también fue un ensayo en el sentido de la participación más activa de las mujeres en la guerra. Ujú. Pues de todo eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de esos nuevos roles también de la mujer, no solo de la mujer enfermera, sino de la mujer soldado, de la mujer piloto, de la mujer espía, y cómo se incorpora poco a poco de una manera profesional, incluso de la mujer francotirador, fíjense ustedes, y de la mujer en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, no solo en la resistencia francesa, sino en otras resistencias, y además de todos los bandos, que es lo bueno de este libro, que no solamente se centra en el bando de los aliados, sino también en la fuerza del eje, cómo la mujer se incorpora al tiempo en toda la amplia sociedad de los distintos países que configuraron la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ir directamente ya con el tema y con nuestro invitado. Con nosotros Antonio Gámez Higueras, es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén,
Ha cursado también estudios en la Universidad degli Studi de Bolonia, de Italia, y es experto en Derecho de Trabajo por la Universidad Internacional de Andalucía. Abogado en ejercicio desde el 2010, compagina su profesión con su otra pasión, la historia contemporánea y las ciencias del comportamiento. Y él, junto a Miguel Félix Gómez, han escrito conjuntamente un libro titulado Mujeres en la Segunda Guerra Mundial. A Miguel Félix no lo tenemos esta noche, pero sí a Antonio. Y con él vamos a hablar de este tema que yo creo que es súper sugerente, súper interesante. Y me vas a dejar, Antonio, que, que empiece hablando precisamente de otros libros que no son los tuyos. Y es que cuando a mí me llega esto de la editorial, el libro este de la Segunda Guerra Mundial y del papel de las mujeres, me pongo a buscar rápidamente en la biblioteca y digo, yo tengo que tener cosas de este tipo. Y encuentro un libro, por ejemplo, de Las científicas de Jorge Bolívar, encuentro otro de Las geólogas de Guiomar Calvo, encuentro incluso uno, La espada del arca de Felipe Botalla, que es sobre Juana de Arco, eh, incluso pues uno tan sugerente como Yo me confieso bruja de Ana Madrid y Isabel Márquez, libros que hablan de esas características de las mujeres, pero digo, pues no tengo nada de la Segunda Guerra Mundial, no tengo en mi biblioteca nada. Digo, este tema lo tengo que tocar. Mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Y es por ello que me pongo en contacto y os localizo, Antonio Gámez, a ti y a Miguel Félix. Y bueno, los hados nos han puesto de acuerdo en tenerte, en que estés tú presente en el programa hoy con nosotros y de eso vamos a hablar. He de decirte una cosa, conmigo también está la periodista Antonia Prada. Buenas noches, Buenas Antonia, noches. que también, ojo, este tema tengo que estar, déjame que yo quiero aportar algo o me interesa. Y estamos pues los dos. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué os lleva a escribir este libro, Mujeres en la Segunda Guerra Mundial, que este editorial Pinolia? Bueno, pues son muchas las circunstancias que nos llevan a ello, a Miguel y a mí. En primer lugar, nosotros empezamos a colaborar con la revista muy interesante a raíz de algunas publicaciones que hicieron en materia histórica, porque muy interesante tiene a su vez la subsección, por así decirlo, de la revista Muy Historia, Uh -huh. en la que, bueno, pues fundamentalmente el motivo de esa editorial pues hacer publicaciones estrictamente en materia de historia. Entonces, pues se pusieron en contacto con nosotros por si queríamos colaborar con ellos, por ejemplo, en una edición sobre la historia de Roma, en la que Miguel escribió sobre aspectos particulares del ejército romano y yo en particular sobre el derecho romano. Al parecer esa edición tuvo una buena tirada y con motivo de ello pues vino otra publicación sobre Mesopotamia, también otra sobre el día D, es decir, el desembarco en Normandía. Y con motivo de todo ello, pues la editorial Pinolia se puso en contacto con nosotros ofreciéndonos la oportunidad de escribir un libro pues que versara sobre algún aspecto no muy tocado sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta pues, bueno, la cantidad de libros, publicaciones, ensayos, noticias, artículos que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, pues comprobamos que apenas existía bibliografía, publicaciones en cuanto a la intervención, la participación que tuvieron las mujeres en este conflicto armado. Entonces, teniendo en cuenta también el contexto histórico en el que nos encontramos, en el que afortunadamente por fin pues la mujer está teniendo un papel más predominante en diversos campos, por no decir en todos los campos, políticos, sociales, culturales y como no también en aspectos militares, pues consideramos pues, que sería bastante interesante a juicio del lector e incluso del espectador, porque muchos de ellos están, pues bueno, están condicionados, están aleccionados por muchas películas, muchas series, y el papel que se le suele dar a la mujer es bastante secundario. Entonces, pues poco a poco fuimos descubriendo que el papel de la mujer pues, fue más importante del que tuvieron. Uh -huh. Está claro que cubre un hueco que no existía. Y está claro también, o parece estar claro, que no habéis pensado en escribir el libro a priori, ¿no? No. Es decir, a ver, tanto Miguel como yo somos amantes de la historia. Miguel, pues bueno, el espectro que él toca, pues
pues bueno, sí, es toda la historia, pero toca aspectos más de la España clásica, de, en fin, de siglos más pasados. Y a mí particularmente, pues me gusta más la historia contemporánea y en particular, pues soy un apasionado de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, en particular de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues evidentemente, tanto la historia como estos dos conflictos, pues te dan pie a que pueda hablar pues, de muchísimos aspectos, aspectos técnicos, estratégicos, armamentísticos, militares, de alguna persona en particular, de algún, pues bueno, de algún oficial o algún presidente que tuvieron algún papel predominante en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, como bien dicen, no era la intención prioritaria escribir sobre las mujeres, pero claro, una vez que Pinolia nos ofrece la posibilidad de escribir un libro tocando algunos temas que no hayan sido tan trillados, que al fin y al cabo, si te das cuenta, pues hay mucho refrito sobre aspectos de la Segunda Guerra Mundial, pues consideramos oportuno hablar de este tema, sí. Don Antonio, soy Antonia Prada. Si le ¿Qué tal? parece, empecemos por el precedente de la Primera Guerra Mundial y el papel de las mujeres, para seguir luego en la Segunda. Bueno, en la Primera Guerra Mundial las mujeres quedaron más bien desarrollando o al frente de la intendencia doméstica y también en las fábricas. Y cuando se terminó el conflicto bélico, volvieron a las trincheras del hogar. En la Segunda Guerra Mundial fue un avance a partir del conflicto, o también tuvieron que volver. A ver, la diferencia, Antonia, entre el primer conflicto y el segundo radica en el número de bajas, es decir, en el número de fallecidos, esencialmente. La Primera Guerra Mundial pues, fue el primer conflicto armado a nivel industrial en todos los sentidos. Es decir, a nivel industrial en cuanto a la fabricación y desarrollo de armamento, a nivel industrial en cuanto a la intervención de unidades, es decir, de soldados rasos en todos los frentes, como no había ocurrido antes en la historia. Es decir, ahí fue el primer conflicto masivo en el que se necesitó una gran cantidad de mano de obra en todos los aspectos. E indudablemente, pues, se produjeron muchísimas bajas, millones de bajas, pero no hasta el punto en el que se produjo la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de ahí la razón por la que la mujer en la Primera Guerra Mundial pues, logró, entre comillas, no participar directamente en el conflicto. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, más allá de lo que era pues, la fabricación de armas, de labores de enfermería, Textiles. de labores de asistencia a los soldados y poco más. Es decir, su labor en materia logística no fue o sea, tan parecida o tan similar como la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial es que ya supuso pues, una revolución en todos los sentidos en cuanto a la necesidad imperiosa pues, de alistar, de emplear mano de obra en todos los frentes, ya sea del frente europeo como el frente del Pacífico. Todo eso acompañado de la cantidad, el masivo número de bajas que se produjeron en todos los frentes. Entonces, claro, esa cantidad de bajas de hombres, fundamentalmente, que eran esencialmente las personas que iban a los frentes de batalla, pues provocó que las mujeres, como bien han matizado, pues no se quedaran en esa retaguardia, sino que ya indudablemente no solo fuera necesario que se quedara desarrollando, fabricando armas, realizando tareas del hogar, cultivando su huerto o cuidando el ganado, sino que además fue necesario emplearla pues, en materia de logística, ya sea pilotando aviones o haciendo tareas de mecánica o haciendo incluso tareas de espionaje y contraespionaje. Está claro que en la Primera Guerra Mundial parece que el rol es más obrero y se incorpora el aspecto militar con más energía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el papel de la mujer. Sí, efectivamente. Como bien han matizado, en la Primera Guerra Mundial, pues como he dicho, se centraron en labores pues, más domésticas, más sencillas, y la Segunda Guerra Mundial, pues la labor fue más, como he dicho, pues, más técnica, más laboriosa, porque en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres no pilotaron ni un solo avión. Salvo alguna excepcionalidad que no esté registrada. La Segunda Guerra Mundial es que las mujeres que se quedaron escuadrones, se crearon grupos específicos de mujeres, pues en este caso, que pilotaran aviones, ya sea de prototipos de aviones creados durante la Segunda Guerra Mundial o incluso transportando tropas de un lado a otro lado del océano o incluso de un lado a otro lado de Estados Unidos, que Estados Unidos pues, probablemente su dimensión territorial y geográfica sea
parecida a lo que supone Europa en sí, de forma en su conjunto. Entonces, estamos hablando ya de que no solo eran los hombres los que pilotaban aviones tipo el B-51, sino que también mujeres. Estamos hablando de un avión que es que ella lo llamaban la fortaleza volante, es decir, para que el escuchante pueda hacerse una idea de las dimensiones del aparato. El super bombardero, ¿no? El B-51, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. No, yo me refería también antes, don Antonio, a una vez finalizado el conflicto, o los dos conflictos, que en la Primera Guerra Mundial, cuando regresaron los hombres, las mujeres tuvieron que volver al hogar, porque los hombres iban a ocupar los puestos que habían ocupado ellas en las fábricas. En la Segunda Guerra Mundial tuvieron que volver, o ya era un avance, ya se produjo un avance imparable de las mujeres a ocupar pues los puestos que tradicionalmente habían ocupado los hombres. Pues se No, produjo cierta aquí una lamentablemente, injusticia, ¿no? Porque primero las necesitamos y luego cuando ya no las necesitamos, pues las volvemos a meter al hogar, a trabajar las tierras que cultivaron mientras los hombres estaban en el frente, y luego muchas veces muchas veces llegaban y las desposeían de esas tierras, ¿no? efectivamente, Antonia, fue tal y como indica. Es decir, en contra de lo que puede pensarse, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres volvieron a sus tareas domésticas. Es decir, no tuvieron el más mínimo reconocimiento. Pero no tuvieron el más mínimo reconocimiento no solo por los países aliados, sino Ya, ya, tampoco por la fuerza de la Unión Soviética. Es decir, en por el momento que todos. finalizó el conflicto, las mujeres volvieron a sus tareas de hogar, Uh-huh. con la consecuente frustración de las expectativas de muchas de ellas de poder hacer carrera dentro de sus respectivas Fuerzas Armadas, Uh-huh. o al margen de las Fuerzas Armadas, pues aprovechando esos conocimientos y esa formación técnica que adquirieron durante su desarrollo formativo militar, pues para emplearlo en otros campos, ya sea en el aspecto pues, industrial, en el aspecto empresarial o en cualquier otro aspecto que le interesara más allá del mandil y del puchero, por así decirlo, Uh-huh. de una forma un poco coloquial y burda. En absoluto, las mujeres tuvieron que volver a su hogar, completamente relegadas de sus funciones, y no fue hasta muchísimos años después cuando pudieron obtener pues bueno, su merecido reconocimiento, como pasó con las WASP, que eran las mujeres aviadoras del ejército americano, que no fue hasta pues, prácticamente con Barack Obama cuando tuvieron reconocimiento en el Congreso Uf, americano. madre Es decir, mía. que estamos hablando que tuvieron que pasar varias décadas para que estas mujeres pudiesen tener ese reconocimiento, con la independencia, por supuesto, de que eso sí, hace pues, más de 2 décadas aproximadamente o 3, ya empezó a integrarse y a desarrollarse y a darle importancia a las mujeres pues, en las Fuerzas Armadas. Pero claro, estamos hablando de finales del siglo pasado y comienzos del presente, es decir, que la intervención de la mujer en participación de la mujer en los ejércitos no es tan antigua como Ya, puede ya. pensarse, sino que es relativamente reciente y novedosa. Bueno, ni el derecho al voto, porque las españolas lo Efectivamente. consiguieron en el 31, en la Constitución del 31, luego la perdieron con la dictadura. Las francesas Exacto. no lo consiguieron por primera vez hasta finalizada la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial en 1946, y las suizas, por poner solo ejemplos, hasta 1971, con lo cual, si no tenían derecho al voto, imagínese participar en puestos de relevancia, ¿no? Efectivamente, eso es así. Antonio, Miguel y tú dividís el libro en dos partes. Los Sí. aliados y las fuerzas del eje. La de Alemania, NAFE, Italia y Japón. Eh, ¿Por qué esto? ¿Porque no hay paralelismos o porque simplemente por encauzar el libro mejor? No, simplemente por una cuestión de distribución del trabajo, sencillamente, Aníbal. Es decir, hemos intentado compendiar toda la información de la que hemos dispuesto y a la que hemos cedido pues, de la forma más sucinta posible, porque es que si no, es que daba pie a escribir volúmenes del libro. Entonces queremos hacer un libro pues ameno, de fácil lectura y en cierto modo entretenido para el interesado, para el lector. Entonces, lo que hicimos fue pues, sustanciar el libro en esas dos partes, es decir, una parte que se centrara en la parte aliada y fuerzas de la Unión Soviética, y una parte que es la del eje, como bien has detallado, es decir, el eje Alemania, Italia y Japón, y la fuerza aliada, pues en este caso está hablando de Canadá, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, y de forma paralela en la Unión Soviética, que en contra de lo que puede comúnmente pensarse, la Unión Soviética no formó parte del bando aliado, sino que formó su propio bando Sí. para luchar contra las fuerzas del eje,
y subrepticiamente, de forma indirecta, pues prepararse para la futura Guerra Fría. Es decir, de forma indirecta también estaba luchando contra los aliados a su manera, evitando que se expansionara por el capitalismo que por entonces representaba Estados Unidos. Mm. Entonces, en este caso, pues básicamente fue por una manera de distribuir los roles, es decir, de repartirnos el trabajo y pues, también hay que tener presente pues, nuestros trabajos. Miguel, en este caso, como técnico que pertenece al Archivo Histórico Municipal de Jaén, yo como abogado, pues evidentemente un libro de estas características, más el estudio, que era fines de semana, más atender a nuestras familias, pues exigía que tuviésemos que distribuir el trabajo de una forma pues lo más razonable posible, pues para que no nos colapsáramos y se nos hiciera pues demasiado bolo el libro, que pudiésemos publicarlo pues en algún momento, porque como digo, si se hubiese encargado uno, pues seguramente todavía no lo tendríamos Bueno, en está la de moda. estantería de la librería. Digo, don Antonio, que también está de moda ahora escribir libros a 2 y 3 manos y 4. Sí, sí, tenemos el Novelas, ejemplo conocido historia y de todo. Carmen Mola, sí. Pero bueno, sí. A ver, si se puede hacer así, pues bueno, Mejor. Mucho tampoco creo yo que mejor. haya ningún inconveniente. ¿Con qué prototipo o con qué mujer o con qué mujeres en el bando aliado te quedarías tú? Que sobresalieran, Uf, si es que eso se puede decir así, más que otras. a ver, en este caso es que, claro, me hace una pregunta que yo creo que depende del ánimo con el que me despierte ese día en concreto. Entonces, porque es bastante subjetivo. Todas tuvieron un papel, desde mi punto de vista, bastante interesante. Y creo que cualquier persona pues, podría perfectamente adoptar algunos de esos roles. A ver, la mujer soviética, no, como he dicho antes, no pertenece al bando aliado, sino una decisión un poco independiente ellos fueron como a su aire, pero evidentemente luchando contra la fuerza del eje y de forma indirecta, como digo, anticipándose a una futura Guerra Fría. Entonces, lo bueno que tiene la mujer soviética es que tenía los mismos derechos y obligaciones que sus compatriotas, que sus compañeros de Masculino. género masculino. Estas mujeres estaban al pie del cañón como ellos y luchaban codo a codo con ellos. Es decir, que no seguían ningún tipo de instrucción más allá que la de su camarada, que le daba las pautas. Entonces, en este sentido, el hecho de que tuvieran esa libertad, esa forma deliberada de hacer su guerra, pues en cierto modo me siento identificado también por mi forma de ser, porque bueno, yo tengo un carácter un poco particular en ese sentido. No digo de indisciplina, pero sí que llevo mal seguir instrucciones de alguien, sobre todo cuando sé o considero que no me la razona y que, en fin, que no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, por lo que es la esencia, puedo identificar un poco más con la mujer soviética, también por su ferocidad, por su ímpetu, por la voluntad que tenían, pues ya digo, de demostrar una valentía y una valía, pues incluso en algunos momentos muy superior a la de sus compañeros, que demostraban mucha cobardía. Pero claro, no por eso podemos olvidar el trabajo importantísimo que hizo las espías británicas, que claro, hay muchísimas películas sobre espías británicos, nos viene al imaginario James Bond, el agente 007, pero ¿por qué no pudo existir una James Bond en su momento, en aquella época, es decir, equivalente 007, pero femenina, que viéramos cómo se introducía en las filas nazis, se camuflaba y hacía unas labores que tienen que ser pues súper interesantes, súper misteriosas y, por supuesto, muy tensas para ella, pues porque claro, estas te lanzan, como sucedía por entonces, por la noche de madrugada en territorio enemigo, por supuesto con un clima, con una geografía que no conoces, porque claro, no es la misma clima que hay en la isla británica que el que puede haber por Centro Europa, en este caso pues, en Alemania, por ejemplo, en la frontera entre Francia y Alemania. Un terreno ignoto, como digo, de madrugada, te lanzan en paracaídas, que no sabes dónde estás, no sabes si las coordenadas que han dado son exactas. Eso tiene que ser bastante agobiante, pero al mismo tiempo súper excitante, porque claro, a partir de ese momento tienes que reconfigurar tu existencia, tienes que plantearte tu vida para sobrevivir, pero siempre sin perder de vista que tienes que defender los intereses de tu estado, en este caso, pues de la isla británica. Entonces, en ese sentido, también la mujer británica pues tiene un papel muy interesante y como no tampoco podemos olvidar
pues las pilotos americanas, es decir, pilotar ese tipo de aviones, o también hemos hablado antes del B-51, B-29 o el P-51, que es un caza maravilloso, que es magnífico, que es precioso pilotarlo, incluso instruir a hombres que se iban a incorporar a la fila de ejército americano, tú como siendo mujer, pues también tiene que ser un papel muy interesante. Entonces, por eso te digo, Aníbal, que depende del día con el que, como me despierte el ánimo que tenga, pues me decanto por una o por otra. Pero por lo general, digamos que cojo pinceladas de cada una de ellas. A ver, yo lo digo porque en el libro ponéis pinceladas incluso con fotografías, como es el retrato de la piloto Cornelia Ford, Sí. al mando de un avión en Washington, Mm, que se incorporan, sobre todo, como tú bien has mencionado, o otras, Jacqueline Cornan, hace mención a Nancy Harness, que fueron, en cierta forma, destacadas, por mencionar algunas, ¿no? Quiero decir, y digo, mm. bueno, pues cuando se fijan en alguna en concreto es porque algo de ellas les habrá traído más que de otras, pero es simplemente esta anécdota, ¿no? Sí, bueno, las que ha referido, en este caso Cornelia Ford, que ha sido la primera, es porque se recogen testimonios de ella. De hecho, en el libro hacemos mención que Cornelia Ford pues, fue una de las primeras pilotos que vieron pues, a los cero, a los cazas cero, Mitsubishi cero, que eran los cazas japoneses, atacando la base De Pearl Harbor. naval Pearl de Pearl Harbor. Harbor, que luego, por desgracia, pues Cornelia Ford pues, falleció precisamente en un accidente aéreo. Entonces, esos fueron los testimonios que se recogieron, pero no por el hecho de personificar a una persona en particular hay que quitarle mérito al resto de personas porque están en anonimato. Entonces, sencillamente, pues bueno, al grupo de mujeres me refiero, como he dicho antes, y al papel que de forma individual y colectiva pues desempeñaron en los puestos, pero sin destacar en particular a ninguna particular, entre otras cosas porque es que tengo, fruto de ese carácter un poco particular que he dicho antes, no me gusta tampoco idolatrar a nadie, sino que todas tuvieron un papel importante porque sin el esfuerzo de una, pues probablemente no se hubiese conseguido por los logros de otra y viceversa. Y haciendo referencia de nuevo a las espías, además de encantadoras de serpientes, eran tan guapas Sí. como nos la presenta las películas, o la belleza era, no se tenía en cuenta la belleza, sino otras virtudes, o la belleza además. Bueno, vamos a ver. Antonia, la belleza es muy subjetiva, es decir, eso lo tenemos que tener presente. Hay Ya. personas que a mí me pueden parecer maravillosas y otras personas, pues, que a ojos de otra persona, pues, no le pueden estar maravillosas. Entonces, claro. Pero teniendo en cuenta, pues bueno, sí, lo que comúnmente se suele ilustrar en las películas, eso, de mi punto de vista, no forma parte más que del propio marketing de la película, de lo que quieren vender. Una mujer seductora, una mujer atractiva, pues que atraiga la atención del espectador y que al mismo tiempo, ya sea el espectador o a la espectadora en su caso, pues la haga idealizar, romantizar la imagen que están viendo en la película o en la serie en cuestión. En este caso, pues bueno, pues la cuestión estética yo creo que forma parte del objetivo que se pudiese conseguir, indudablemente. Una mujer, pues, eh, una mujer que vista bien, una mujer que reúna unos rasgos físicos pues comúnmente considerados como bellos, que al mismo tiempo pues mmm, tenga una imagen pulcra, una imagen limpia, pues indudablemente eso va a generar en el hombre, en algún hombre, pues entiendo yo, esa atracción que consiga pues bueno, tergiversar, que consiga embaucarlo, consiga engañarlo, pues para conseguir sus fines. Entonces entiendo pues, que en este caso, en algunas operaciones sería más importante el aspecto estético y en otras operaciones pues no Para tanto. facilitar la entrada. Um, Antonio, dentro de las operaciones especiales que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, ¿hay algún papel preponderante en alguna de esas operaciones? Poco, por ejemplo, antes mencionábamos el mismo ataque de Pearl Harbor, bueno, que en realidad no fue una operación, sino que fue una defensa, pero luego hubo otros precedentes, o sea, situaciones de, por ejemplo, el desembarco de Normandía, el papel de la Mm. mujer en el desembarco de Normandía, incluso en hechos determinados como fue el atentado de Hitler. No sé si participó alguna mujer en el conjunto de ese atentado que intentó matar a Hitler, pero que no, que no pudo ser, ¿no? A ver, en este caso en particular, fueron muchas las operaciones que son infinitas, Aníbal, Uh-huh. las operaciones que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial. El atentado de Hitler. Se considera que Hitler llegó a sufrir veintitantos atentados a lo largo de toda su trayectoria como Führer Uh-huh. en Alemania. Entonces, el atentado, por ejemplo, que me viene a la cabeza, la Operación Valkyria, que de hecho hay una película
protagonizada por Tom Cruise en este sentido, pues el oficial en este caso que representa a Tom Cruise, que ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre, entre otras cosas por la dificultad de pronunciar ciertos nombres alemanes, pues no sé yo hasta qué punto pues la mujer de este oficial tuvo conocimiento de la operación y hizo lo posible, pues ya sea para evitar que su marido se metiera en ese embrollo o en todo caso acenturar o fomentar que se cometiera ese atentado contra Hitler. Entonces, en este caso en particular de la mujer del hogar, no sé hasta qué punto pudo tener intervención. Lo que sí es cierto es que en el desembarco de Normandía pues, hubo muchas mujeres precisamente que se consiguieron involucrar, que consiguieron introducirse en la fila enemiga, pues tuvieron conocimiento de todo el posicionamiento que tenían por entonces el ejército nazi y que preveía tener ante posible desembarco, porque no podemos dejar de perder de vista que el desembarco en Normandía fue una operación que logró engañar a la fuerza del eje, en este caso a la Alemania nazi, sobre la posición en la que sea, porque los nazis sabían que se había producido un desembarco tarde o temprano, entre otras cosas por debilitamiento que estaban sufriendo en el frente ruso. Entonces sabían que el otro punto flaco que tenían para perder la guerra era el desembarco en alguna posición de la zona de Normandía. Entonces, las fuerzas aliadas sí consiguieron engañar, en este caso, a las fuerzas alemanas sobre dónde se iba a producir el desembarco en Normandía. Entonces, en este caso, indudablemente, pues alguna mujer logró, en este caso, como digo, introducirse y, en este caso, informar a sus superiores para decirle que precisamente porque efectivamente se estaba logrando la operación de engaño a las tropas nazis y que, por tanto, pues se podía dar luz verde al desembarco en Normandía, la zona de la costa franca donde se produjo. Entonces, claro, sé que son muchísimas las operaciones que tampoco, pues bueno, me gustaría develar porque prefiero que sea el lector el que disfrute con el contenido de muchas de ellas en el libro. Cuando se habla de Hitler, inevitablemente se habla también de su compañera Eva Braun. Bueno, Sí. algunos incluso han dicho que era la culpable de que matase judíos Hitler, claro, las mujeres siempre son las culpables, ¿no? Pero me vienen a la cabeza otras cabezas visibles de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo Churchill, Rommel, el Zorro del Desierto, Eisenhower, por poner algunos ejemplos simplemente. ¿Había mujeres detrás de estas cabezas visibles? ¿Importantes? Bueno, porque siempre se caso... dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo importante es que estén al lado, ¿no? Pero bueno, ¿quién estaba detrás de si había alguna mujer importante, ¿no? Pues Detrás mira, te puedo de hablar, estas cabezas Antonia, visibles. perdóname que te tutee, por Sí, cierto, por porque me da cuenta supuesto. que estoy hablando desde el principio. Mira, en el caso es que tengo una especial admiración sobre Erwin Rommel, que lo ha referido efectivamente el Zorro del Desierto. Entonces, he leído bastante sobre él y de hecho ahora estoy terminando un libro bastante interesante escrito por Sir David Fraser, que fue general condecorado del ejército británico. Es decir, que estamos hablando de un general pues, de las filas enemigas, me refiero a enemiga del régimen nazi. Fue un general condecorado que fue Sir y ha escrito un libro pues, bastante bueno y bastante completo en cuanto al desarrollo de la figura de Erwin Rommel. Y entre otras cosas, pues hace mención a su carácter y a su esposa en alguna línea, refiriendo, pues bueno, que Erwin Rommel era una persona bastante pragmática, una persona pues, que tenía pues, ese instinto, esa capacidad de anticiparse a los movimientos del enemigo, de no solo anticiparse, sino de actuar más rápido que el enemigo. Es decir, la táctica de Rommel en este caso, fundamentalmente, tanto lo demostró en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, su táctica en muchos escenarios de batalla era hacer ataque defensivo, es decir, previendo que pudieran sufrir algún tipo de ataque inminente por parte de fuerza enemiga, él se anticipaba atacando precisamente para anticipando la defensa. Es decir, de esa manera lo que logra es mermar la fuerza enemiga para que cuando te atacaran, pues tu defensa, pues evidentemente, sufriera menos daño y fuera más potente a efectos de minimizar la amenaza del bando contrario. Entonces, en este caso, Erwin Rommel pues, se le representa como una persona rígida, una persona dictatorial, una persona tirana, sobre todo por el aspecto
pues digamos, hierático que tenía, el aspecto solemne, un aspecto porque no mostraba demasiadas sonrisas, pero realmente, según dicen, pues digo este libro, como otro tipo de artículo, una persona bastante afable y bastante pragmática, y que, por cierto, él nunca perteneció al ejército nazi, es decir, aunque él pues, vistiera con la estética pues, bueno, militar de por entonces, del ejército nazi, él no participó no fue partícipe, es decir, nunca estuvo afiliado al partido nazi en contra de lo que puede imaginarse, porque muchas personas asocian que cualquier persona que era en este caso un militar del ejército nazi, automáticamente ya era un nazi o pertenecía al partido nazi. No hay que diferenciar bien porque se comete un error que, desde mi punto de vista, es grave a efectos históricos, considerar que una persona pues que defendiera, en este caso, el territorio nazi, el territorio alemán, automáticamente se lo convirtió en un nazi. Entonces, él discrepaba en muchos aspectos sobre lo que Gil les proponía, y en su caso en particular, que es lo que más preguntaba Antonia, su mujer, según se dice, era la que ponía el orden y el mando en su casa. Es decir, Roma al fin y al cabo se ceñía a su mujer, que en este caso ella sí se considera pues, que tenía más afinidad con los postulados nazis y al mismo tiempo, por lo visto, era una mujer bastante enérgica, una mujer pues, bastante impetuosa, que en este caso, pues no sé yo hasta qué punto en esa casa, pues las cenas de Navidad podían ser agradables cuando surgiera algún tema de debate sobre la Segunda Guerra Mundial y la participación, no solo de su propio marido, sino de la estrategia que estaría llevando a cabo el propio ejército nazi como la fuerza aliada en contra de los ámbitos de expansión. Entonces, en este caso, como digo, Erwin Rommel, que por cierto permaneció casado a lo largo de toda su vida con su esposa, con su hijo también, que tuvo un hijo. Entonces, en este caso, la mujer, como se suele decir, pues era la que vulgarmente, no sé yo hasta qué punto a día de hoy esa expresión se puede seguir usando, era la que tenía los pantalones en la casa y la que daba instrucciones. Pero bueno, al fin y al cabo, Erwin Rommel, por cierto, también sentía una especial admiración y profesaba mucho amor hacia su mujer, porque al margen de todo ese carácter pues, más enérgico, más impetuoso que él, pues consideraba que era una mujer bastante razonable y que, por supuesto, siempre que él tenía que realizar algún tipo de operación, tenía que salir en fin, a abandonar su hogar por cuestiones de su propio trabajo como militar, pues siempre le esperaba pues, con los brazos abiertos, deseando reencontrarse con él y hacer vida en común, porque a los dos les gustaba el deporte, actividades de esquí, les gustaba el arte, en fin. En este sentido, pues entiendo que fue una mujer que se retroalimentaban los dos, pero de una forma positiva, con independencia de los lances que pudieran tener, pues como cualquier matrimonio. Bueno, ya sé que es políticamente incorrecto hablar de que hay mujeres malas, pero las ha habido, las hay y las seguirá habiendo, desgraciadamente, malas, malísimas. Y, por ejemplo, pues hablamos de las mujeres nazis, el papel de las mujeres nazis en los campos de concentración, en las prisiones, también del otro bando, en el bando comunista. Quiero decir A que... ver, en este caso, que Antonia, no como bien has siempre es todo matizado, benevolencia, ¿no? Y no somos Santa María, la claro. maldad, yo creo que hay aspectos de la maldad que no son discutibles. Es decir, como antes hemos hablado de la belleza, que pues, bueno, cada uno tiene su propio concepto de belleza, yo creo que la maldad, la ética, la moralidad, en algunos sentidos, en algunas circunstancias, yo creo que eso no merece discusión. En este caso, como bien has matizado, la mujer nazi, en este caso, la guardiana de los campos de concentración, pues eran muchas de ellas, no voy a decir todas porque indudablemente pues tampoco conocemos el perfil de absolutamente todas, porque si no, como digo, es que tendríamos que hacer una labor indefinida en el tiempo sobre el papel que tuvieron, pero en su mayoría muchas de ellas pues fueron bastante perversas, violentas, incluso algunas de ellas, como recogen en el libro, ninfómanas, y lo decimos en el sentido literal, porque eran tan insaciables en el aspecto sexual que empleaban a las propias víctimas, a los propios reclusos, ya sean reclusos políticos, judíos, de cualquier otro tipo de índole, de características, pues para satisfacer sus perversiones sexuales. Aparte de tratarlo pues, de forma más degradante que tuviese capacidad, porque no hay que olvidar que los nazis a muchos de sus presos, en particular los judíos, los consideraban inhumanos, es decir, los consideraban que estaban por debajo de la condición humana como animales y que por tanto pues, podían ser sometidos a cualquier tipo de trato vejatorio y degradante. Y si encima para colmo tú como mujer pues tienes ese apetito sexual insaciable, pues como no, ya que no se trata de una persona, pues puedo hacer con este sujeto, tal y como los concebían, por los que le diera la real gana, como así ocurrió. Entonces, en este caso, pues sí, el papel de la mujer nazi en los campos de concentración, pues, por desgracia,
pues tuvo una función muy alejada del aspecto estrictamente de guardia, que era el que supuestamente tenía como competencia, sino que se extralimitaron muy por exceso de lo que podían haber realizado. Y volviendo a las mujeres buenas, enfermeras, espías, mujeres trabajadoras, en realidad la mayor parte de qué estrato social venían, o las aviadoras, por ejemplo, las militares. Pues Antonia, de todos los estratos, de todo el estrato, es decir, no hay una distinción de clase, no hay una distinción de condicionantes, o sea, de circunstancias sociales, de cualquier estrato. Entre otras cosas, primero por una labor estrictamente o sea, por una cuestión estrictamente de necesidad, de prioridad. Oye, chicas, os necesitamos. De hecho, tenemos el póster, al que hacemos también referencia en el libro de Rosy la remachadora, que este tipo de chica que aparece en muchos pósters con un mono azul, en puño en alto y apretándose el bíceps, por el cual pues se fomenta, se incentiva el alistamiento de las mujeres en el ejército con independencia de su condición social o de clase. Otra cosa es por lo que he dicho, porque es que era necesario, es que era estrictamente necesario. Oye, es una cuestión de supervivencia. Chicas, tenemos a todos nuestros hombres en el frente, dando el callo, luchando por nuestros intereses, defendiendo nuestra nación, y es que os necesitamos. Necesitamos que alguna de vosotras incluso salgáis de la fábrica, necesitamos que salgáis de vuestros hogares, de vuestros huertos, para alistaros. Entonces, claro, cuando lo que se está poniendo en liza, el interés fundamental es la supervivencia de tu país, la lucha contra un adversario de estas características, pues ahí no se atiende a clases sociales, es decir, se tiene que incorporar cualquier persona, cualquier mujer en este caso, pues que quiera, que desee, pues formar parte pues del ejército, ya sea en labores de enfermería, en labores de pilotaje, en labores de logística, en labores de mecánica, que como por cierto la reina Isabel II, en contra de lo que puede pensarse, no solo estuvo en Buckingham Palace toda su vida, sino que ella durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como mecánico. Es decir, aquí te estoy poniendo un ejemplo pues, bastante palpable y bastante ilustrativo de cómo la propia futura, en este caso, Reina. en ese momento era princesa, pero después la reina de Inglaterra pues participó como mecánica durante la Segunda Guerra Mundial y no de forma representativa, de forma, pues digamos... de visita, no solo de visita. Exacto, no fue como un rango de honor, sino que ella trabajó, es decir, que se manchó las manos de sangre pues, para trabajar como mecánica reparando vehículos. Por tanto, no había ningún tipo de distinción social. Oyéndoos hablar ahora a los dos, mano a mano, me ha venido a la mente otra, bueno, que luego fue película, creo también, otro libro, El tiempo entre costuras. La Sí, mujer espía que se hace espía a la fuerza. Sí, porque pensamos que quizá las espías fuesen de un estrato social alto, muy preparadas, con mucha educación, mucha cultura, pero sí, claro, que el tiempo entre costuras es ficción, ¿no? Pero nos pone el ejemplo de una costurera que viene de un estrato social bajo y que aprende y bueno y que utiliza el arma de su costura como un código Morse y sabe desenvolverse, ¿no? No sé si... sí, pero como bien ha matizado aquí es ficción, pero no por ello se aleja mucho, ¿no? no, todo lo contrario. No podemos descartar que también durante la Segunda Guerra Mundial se produjera algún tipo en este caso, de formación de una mujer como espía, viniendo pues ya sea de costurera o de cualquier otro estrato social. Esto es como todo, es decir, en la vida una persona no nace siendo la profesión que va a desempeñar. Esa persona pues nace siendo una persona, reuniendo una serie de características, una persona de cualidades, de actitudes y de una personalidad que conforme se va desarrollando y sus circunstancias pues, familiares, de entorno social, de cualquier tipo de aspecto, pues la van encaminando a desarrollar una profesión. Entonces, durante la Guerra Mundial, pues como digo, había de todo, había personas pues, que querían desempeñar expresamente el puesto como espía que no lo lograron, y otras pues que de carambola pues tuvieron que desempeñar el cargo de espías, pues ya sea por su influencia que tuviesen algunos de otros bandos. Entonces, ¿por qué algunas sí y otras no? Pues depende en este caso de las las aptitudes. características de cada espía. Nosotros en este caso no hacemos tampoco una mención expresa de cuál ha sido La mejor. su trazabilidad para lograr ostentar ese puesto de trabajo, sino de aspectos genéricos, pero que indudablemente por una cuestión puramente de lógica común, pues algunas de ellas lo consiguieron
porque querían llegar a ese fin, y otras pues porque incluso las propias fuerzas de su país vieron una serie de características, una serie de requisitos que cumplían pues para desempeñar ese puesto de trabajo. Entonces pues le ofrecían el puesto y algunas pues lo realizaron. Fijaos en la operación Overlock, previa al desembarco de Normandía, en esa cantidad de información y desinformación de los dos bandos. Yo creo que tuvo un papel preponderante en las encriptaciones y desencriptaciones de unos y otros, ¿no? En la Sí. trastienda, por así decirlo, ¿no? Hay una película hablando de todo esto, del código Enigma, en el que se ve incluso pues, a muchas mujeres, que eso sí está contrastado, que intervinieron para descifrar el código Enigma, que, bueno, que para resumir al escuchante, era el código que empleaba el ejército nazi pues, para transmitir información y para dar órdenes de forma encriptada, precisamente para ocultar al aliado las intenciones pues, de las operaciones, ya sea de una índole o de otra. Entonces, muchas mujeres matemáticas, físicas, por entonces intervinieron para conseguir la desencriptación de ese código y, a su vez, pues como bien han matizado, pues favorecer, como he dicho también anteriormente, que se lograra con éxito el desembarco en Normandía. Entonces, como no, hay que un poco desvincular, en cierto sentido, el papel protagonista que solo tuvieron los hombres de la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto lo tuvieron. En el sentido de que también hay que darle por el papel importante que tuvo la mujer durante la Segunda Guerra Mundial, ya sea para favorecer la consecución de algunos logros, como también para evitar pues algún tipo de amenaza ajena. Entonces, claro, como digo, es que fue totalmente amplio. Es que lo que queremos hacer ver con este libro, que el papel de la mujer, pues no hay que descartarlo, que tuvo un papel pues, muy, muy, muy importante, sin el cual pues seguramente no se habría conseguido otra de las cosas que lograron los hombres. Es decir, ahí se produjo pues una simbiosis, es decir, un conjunto de intercambios pues, de conocimiento y de ayuda, pues que gracias a esa colaboración pues se consiguieron los objetivos durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto también pues algunas derrotas y algunos fracasos. Estamos llegando hacia el final y me gustaría que hablaras algo más del papel de la mujer en la resistencia. Y la resistencia, pero claro, aquí hablamos de resistencia. Hablamos de Es resistencia. verdad. Aquí todos resistieron a su manera. Es verdad, claro, tienes razón. Pues claro, bueno, hay un capítulo o hay algún capítulo que habla de la resistencia francesa, pero claro, efectivamente, pues sí, me he metido en un jardín que ahora no sé cómo salir. No te preocupes, yo te ayudo. Vamos a ver. Resistencia. Aquí todos resistieron. Todos resistieron pues, el envite del ejército oponente en este caso. Como ha referido la mujer francesa, pues, ellas fueron las mujeres de la resistencia que resistieron pues, la invasión por parte del ejército nazi en Francia, que hay que diferenciar que la Francia ocupada completamente por los nazis fue la Francia, pues la zona norte y central, y la parte del sur pues, era la Francia de Vichy, que al fin y al cabo pues, era una subsección de esa Francia que estaba controlada también por el gobierno de Vichy, que al fin y al cabo pues, era un gobierno títere por los nazis. En este caso la mujer francesa, por desgracia, tuvo un papel residual, más allá pues, de algún saboteo, alguna intento de atentado contra alguna patrulla nazi, pero tuvo un papel residual, entre otras cosas, porque he dicho, porque es que Francia fue completamente ocupada por los nazis. De hecho, después de Polonia, el siguiente país que fue completamente invadido y ocupado fue Francia, y encima mediante la guerra relámpago que efectuó el ejército nazi. Entonces, pues prácticamente todo barrio, toda casa estaba controlada por los nazis, anulando por tanto la posibilidad de que las mujeres pues, pudiesen unirse entre ellas pues, para formar grupos paramilitares con cierta importancia que pudiese contrarrestar o impedir esa invasión por los nazis. Por tanto, el papel de la mujer pues, fue residual e incluso lamentablemente sirvió pues, en fin, de desahogo para muchos nazis, en cuanto a que pues, bueno, les sirvieron pues, para satisfacer sus necesidades sexuales, incluso para ser violadas. De hecho, por desgracia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas mujeres pues sufrieron el escarnio público por parte de su población, en este caso de sus pueblos, de sus ciudades, por parte de otras mujeres y de otros hombres, porque las consideraron colaboradoras con el ejército nazi. Lo que pasa es que en este caso, pues como en muchos aspectos, pues se vilipendia a una persona por lo que superficialmente se considera que
que realizó sin entrar en los motivos de fondo. Y es que muchas de estas mujeres precisamente accedían a acostarse con nazis precisamente para conseguir un trozo de pan y un trozo de chocolate con el que dar de comer a su hijo. Entonces, claro, encima de que termina la Segunda Guerra Mundial, que te dejas violar, te dejas abusar para dar de comer a tu familia, para colmo, tus propios compatriotas te rapan la cabeza como hacían y te someten a una vergüenza pública atribuyéndote que has colaborado con el ejército nazi, con la independencia que, por supuesto, algunas pues, pudieran ver pues bien la invasión y que quisieran colaborar con el ejército, pero no hay que olvidar que ahí pagaron muchas justas por pecadoras, en el sentido de que quiero pensar que la mayoría de ellas pues no quisieron precisamente ser sometidas a la invasión nazi, que por supuesto pues tenían que comer y que sin interés fundamental era el de su hijo y que por eso pues se sometieron a ese tipo de abusos. Por otro lado, la resistencia, en este caso japonesa, que nos vamos un poco pues, a la antípoda de la zona de la Europa occidental, si ya estamos en el frente del Pacífico, pues la mujer japonesa, fruto también de la propia cultura tradicional y conservadora de Japón, de por entonces, que todavía al fin y al cabo sigue existiendo, pues la mujer japonesa al fin y al cabo lo que hizo fue intentar seguir labrando los campos, no tuvieron ningún tipo de papel en este caso en el ejército japonés, no intervinieron, porque pues, como he dicho, por fruto de su tradición, de sus costumbres sociales y militares, pues no tenían derecho a acceder a las armas ni emplear ningún tipo de material militar. Entonces pues, se centraron en cuidar los campos, en los campos de arroz en este caso, de seguir pues bueno, alentando a su hijo y a su marido para que hicieran frente al invasor y luego finalmente pues resistiendo en la medida de lo posible pues el ataque en este caso del ejército americano. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues puedo poner como ejemplos que se habla mucho pues, de las atrocidades que cometieron los nazis en Europa, pero tampoco hay que olvidar las atrocidades que cometieron los americanos en el Pacífico, incluso también en el frente europeo, porque al mismo tiempo que los nazis violaron los ejércitos, tanto franceses, o sea, en este caso, lo poco que del ejército francés estaba en Inglaterra, como los propios ingleses, como los propios americanos, por supuesto también violaron a muchísimas personas, pero ya no solo a nazis, sino incluso a aquellos países que iban a liberar también aprovechaban para violar a sus mujeres. Y en este caso, como está hablando anteriormente, el ejército americano bombardeó Tokio hasta el punto de acabar con la vida de 100.000 civiles. Es decir, que eso habla mucho, pero fue el mayor bombardeo aéreo de carácter incendiario realizado por un país, fue precisamente realizado por el ejército americano en Tokio. Y las mujeres de esta resistencia que resistían en Tokio, pues lo único que podían hacer era coger a su hijo, a su bebé, a su recién nacido, ir a los cauces de los ríos de Tokio para intentar pues, refrescarse, sin darse cuenta de que muchos de esos cauces del río, el agua estaba hirviendo precisamente con motivo de la bomba incendiaria lanzada por el ejército americano, y en lugar de refrescarse lo que hacían era hervirse viva junto con su hijo sin darse cuenta. Entonces, para que poner un poco, poner a vosotros en perspectiva de lo que sociedad escuchante también, pues bueno, de que la resistencia al fin y al cabo fue un sálvese quien pueda, y al fin y al cabo, por parte de las mujeres, al fin y al cabo, pues intentar, pues bueno, hacer lo que estuviese en tu mano pues, para darle de comer a tu familia e intentar que sufrieran los mínimos daños posibles. Sí, bueno, también se habla de que, por ejemplo, el ejército rojo y el americano cuando entraron en la Alemania también violaron a muchas mujeres y esas mujeres también luego fueron degradadas por la sociedad, esa sociedad degradada, que a su vez que quedó después del conflicto, ¿no? De hecho, hay alguna expresión, Antonia, que ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era, que creo que dijo alguna mujer o está registrada por alguna mujer, ya digo, insisto que no recuerdo cómo era, pero venía a decir algo así como que prefieren las bombas que caen del cielo antes que toparse con algunos de los soldados americanos o de los soldados soviéticos, precisamente por lo que acaba de matizar, es decir, preferían ser o arrasadas, masacradas por una bomba que caiga del cielo, que al fin y al cabo pues, acaba con tu existencia en un santiamén, que sufrir pues, violaciones en fila por parte de soldados, ya sea de un bando o del ejército rojo, pues, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de una serie de atrocidades y de una situación inimaginable que esperemos que no vuelva a ocurrirse, pero que sufrieron muchas mujeres. Es decir, al mismo tiempo que hemos ensalzado el papel importante que tuvo la mujer en todos los frentes de los que hemos hablado, pues por supuesto no hay que dejar de olvidar a estas mujeres porque sufrieron todo ese tipo de vejaciones de un lado y de otro, por supuesto, terroríficos por parte de la fuerza de todos los bandos. Me está diciendo Aníbal que se nos acaba el tiempo, pero yo no querría terminar el programa, que bueno, da para mucho, claro, pero Antonio, yo en algún lugar he leído que
la guerra de guerrillas se inventó en la guerra de independencia española, ¿no? Sí, Contra sí, Francia, que los franceses llaman la maldita guerra de España. Cada uno efectivamente. tiene su visión, ¿no? Eh, esta forma de guerrear, vamos a decirlo de alguna forma, Sí. se terminó con la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial o esas guerrillas, pequeñas guerrillas, pervivieron y también se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo al hilo de lo que hablabas de la resistencia francesa, que las mujeres tuvieron poco papel, un papel poco preponderante, pero contribuyeron a hacer esas pequeñas guerras en Francia y en otros lugares, digo yo. Esa guerra de Sí, guerrillas, por ejemplo, supongo que ya no Antonia, tirarían agua hirviendo como le tiraban los madrileños a los franceses, ¿no? a Pero ver, quizá otras un formas. punto tan medieval, tan arcaico, por así decirlo, no sé hasta qué punto emplearon esos medios. Si quieres, a ver, te digo, por ejemplo, Hitler, uno de los motivos por los que descartó atacar España, porque a Hitler le interesaba Claro, precisamente las minas que tenía España pues, de Wolframio, ¿no? para suministrar pues, todo ese tipo de materias primas a la industria alemana para la fabricación pues, de armamento. Entonces, Hitler, uno de los motivos que él alegó, que se considera que alegó para no invadir España, es porque consideraba que no se podía pelear, que no se podía acabar con los españoles precisamente por la guerra de guerrillas que sabía que se iba a producir. Hitler de tonto no tenía un pelo, conocía muy bien la historia, en particular conocía la historia de Napoleón, que como bien han matizado, No hay ningún malo tonto, por lo que claro. se produjo la guerra de independencia. Entonces, Hitler tenía mucho precisamente esa guerra de guerrillas porque realmente tú no estás, los alemanes son rígidos en todo. A la vista está, son rígidos en el trabajo, son rígidos en la fabricación pues, de coches, de electrodomésticos, es decir, son una buena potencia precisamente porque tiene esa disciplina, tiene esas características que van a cara descubierta. ¿Qué pasa? Que los españoles pues somos la cerilla de Tormes, los españoles somos pícaros, los españoles sabemos que si de frente no te podemos hacer la guerra, no te podemos ganar, vamos a emplear otros métodos, ya sea directos o indirectos, para acabar contigo, como en este caso la guerra de guerrilla. Entonces, eso no entra en la mentalidad alemana. Es decir, ellos te mandan una cantidad importante de soldados para acabar contigo de forma masiva, pero claro, ellos lo que no saben es que algún pozo, en algún momento necesitará esos soldados un pozo para beber agua o algún río, pero no saben que el español te va a tirar a ese pozo una cabra muerta, O algún veneno, precisamente ¿no? para provocarte enfermedades que te impida pues, seguir haciendo la guerra. Entonces Hitler de ese momento lo descartó. Claro. Entonces, esa guerra de guerrillas pues, se hizo sobre todo por la parte de la Unión Soviética, porque al fin y al cabo tenía una forma de guerrear un poco más desorganizada que el resto de fuerzas aliadas. De hecho, durante la Operación Barbarroja, Hitler perdió muchas tropas, entre otras cosas perdió la guerra, pues sí, por el tema del clima, porque evidentemente no estaban preparados para someterse a unas temperaturas de 20, 30, incluso 40 grados bajo cero, tampoco están preparados para Para el calor. someterse a ese tipo de defensa por parte de unas cantidades ingentes de personas que provenían de la estepa siberiana, como lo lanzaba Stalin, sino que tampoco están preparados Para el en la resto guerra de del clima, guerrillas ¿no? que le planteó la Unión Soviética. Que precisamente en alguna aldea pues había algún 2, 3, 4, 5 soldados del ejército de la Unión Soviética porque precisamente pues, boicoteaban los caminos, rompían los puentes, desde lejos lanzaban granadas de mano y al poco pues salían huyendo. Es decir, ese tipo de guerra de gasto no estaba contemplada por el ejército nazi, entonces por supuesto que tuvo mucha intervención. Tampoco podemos olvidar que incluso el ejército nazi empleó su propia guerra de guerrilla. Hay en este caso un destacamento, una unidad que se llaman que ahora mismo se me ha ido, no caigo, los brandenburgueses. Es decir, si os está interesado, por ahí leer sobre los brandenburgueses, que era una unidad que creó el ejército nazi, que precisamente lo que hacía era camuflarse en la fila enemiga, es decir, lo mismo que hacía la tarea de espionaje, fuerzas aliadas también lo hacían los alemanes. Los brandenburgueses era una organización que se introducía en la fila enemiga, pues haciéndose pasar por soldados americanos, por soldados británicos, porque muchos de ellos pues provenían de familia inglesa o de familia americana o de un padre o madre de algún tipo de ascendencia de estas características, con la consecuencia de que dominaban muy bien la lengua anglosajona. Entonces, claro, en el momento que dominaba bien la lengua anglosajona y encima Podías pasar por... físicamente no reunía unos rasgos característicos, por este caso, de Alemania, sino que más familiares a Estados Unidos, a Francia, incluso a Inglaterra o a Dinamarca,
Pues en ese caso favorecía que se pudiesen infiltrar de una forma pues más fácil, hasta el punto de que estos mismos brandenburgueses lo que usaban la guerra de guerrillas, ya sea pues boicoteando, rompiendo puentes, o incluso cuando alguna unidad, ya sea dirigida por un oficial o algunos soldados perdidos, le preguntaban a estas unidades que dónde estaba el frente o dónde podían acudir, pues ya sea para comer o para cualquier otro tipo de necesidad, estos brandenburgueses los desviaban. Los desvían hacia sus propias filas para que cayeran en una emboscada o directamente hacia algunos puentes que estuviesen rotos, que evidentemente eso ralentizara su avance hacia su objetivo. Por tanto, la guerra de guerrillas, por supuesto que siguió y pervivió muy vigente, pero no solo la Segunda Guerra Mundial, sino, si nos vamos a la guerra de Vietnam, uno de los motivos por los que el ejército americano perdió la guerra mundial, entre tantos otros, fue la guerra de guerrillas que se emprendió, o sea, que se llevó a cabo por parte de Vietcong. Se nos acabó el tiempo, Antonio Gámez, con la guerra de guerrillas. Bueno, está claro que la mujer está ahora perfectamente integrada en la sociedad militar, ¿vale? de todos los países, y tal vez eso sea un segundo paso o un segundo libro para hacerlo. Pero no tenemos tiempo para más. Te agradecemos, Antonio Gámez, que hayas estado con nosotros en el programa. Le recordamos también a Miguel Félix, que es el libro de los dos, Mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Antonio Prada, buenas noches también. Buenas noches. Encantada de hablar contigo, Antonio. Y nos vemos más adelante, porque habéis dejado aquí un montón de temas por hablar también. Y veo que os gusta mucho la historia. Un tema apasionante que da pie a hablar de muchas cosas. Sí. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias, cuídate. Buenas noches. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.